Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir ha lanzado una frase que ha dejado a todos con la boca abierta y muchos aseguran que va directamente dirigida a su excompañero y expareja, Can Yaman. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Todo comenzó cuando Demet publicó una historia en sus redes sociales con una frase que decía, el silencio también es una respuesta y a veces duele más que las palabras. Minutos después, cambió la frase por otra, más contundente, una persona también puede romperse en silencio. Los seguidores no tardaron en notar la coincidencia con una reciente entrevista de Can Yaman, donde el actor hablaba sobre su pasado y mencionaba, sin dar nombres, que algunas personas no pudieron entender su forma de amar. Y claro, las redes explotaron. Demet está dolida, eso se nota, escribió una fan en Twitter, mientras otra comentaba, esto es una indirecta clarísima para Can. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de la situación, asegurando que la relación entre ambos habría terminado mucho más mal de lo que se pensaba. Según fuentes cercanas, Demet se habría sentido traicionada por algunas declaraciones de Can en el extranjero, donde el actor ha estado promocionando su nueva serie. En una de sus entrevistas en Italia, Can dijo, la fama tiene un precio, y no todos pueden soportarlo. A veces, la gente prefiere hacerse la víctima antes que crecer. Muchos interpretaron esto como una referencia a Demet, quien en varias ocasiones ha pedido respeto a su vida privada. Una amiga cercana a Demet comentó a la prensa, ella ya no quiere hablar de Can, pero es evidente que lo que dice él le afecta. No por amor, sino porque siente que él no la respeta. Por su parte, Can Yaman, que suele ser muy activo en redes sociales, respondió de una manera que muchos consideraron un nuevo dardo. Publicó una foto suya con la frase, las personas que viven del drama, terminan ahogadas en él. Sus seguidores se dividieron. Algunos lo aplaudieron por defenderse con elegancia, mientras otros lo criticaron por no saber dejar el pasado atrás. En los comentarios, una fan le escribió, Can, deja de lanzar indirectas, demuestra que has madurado. Y sorprendentemente, él respondió con un escueto, el que se pica, es porque le duele, eso encendió aún más la polémica. Mientras tanto, Demet continúa enfocada en sus nuevos proyectos, pero no ha podido evitar que los medios le pregunten por Can. En una reciente conferencia, ante la pregunta de si todavía tiene contacto con él, respondió con una sonrisa tensa, el respeto no se mide en llamadas o mensajes, se demuestra con acciones. Eso fue un golpe directo, dijo un periodista que estaba presente. Y es que las palabras de Demet, aunque cuidadas, parecen tener una carga emocional evidente. Muchos fans de la actriz la apoyan incondicionalmente, recordando los tiempos de Erkensicus, la serie que los hizo famosos y donde su química traspasó la pantalla. Desde entonces, las especulaciones no han parado. Algunos medios aseguran que, detrás de esas publicaciones, hay algo más que simples sentimientos no resueltos. Demet está atravesando un momento de introspección, y todo lo que ha vivido con Can forma parte de su aprendizaje personal, comentó un periodista especializado en celebridades turcas. Pero no se puede negar que cada frase que publica genera una reacción inmediata, y eso demuestra que el vínculo entre ambos sigue vivo en la memoria del público. Mientras tanto, los fans han tomado partido, como siempre. En redes sociales se han creado hashtags como #Team Demet y #Team Can, donde los seguidores discuten intensamente quién tiene la razón. Algunos acusan a Can de egocéntrico y de querer mantener la polémica para promocionar sus proyectos, mientras otros defienden que Demet debería soltar el pasado y centrarse en su carrera. La conversación se ha extendido incluso a foros internacionales, donde el fenómeno Erkensicus todavía tiene una base de seguidores muy activa. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió hace unos días, cuando una periodista italiana preguntó directamente a Can sobre Demet durante una rueda de prensa. Él, visiblemente incómodo, respondió.
No me gusta hablar de personas que ya no forman parte de mi vida. Les deseo lo mejor, pero yo estoy en otro capítulo. Esa declaración, que pretendía sonar diplomática, fue interpretada como una indirecta más. En cuestión de minutos, los portales de espectáculos publicaron titulares como Can Yaman da por cerrada su historia con Demet Özdemir y Demet responde con elegancia en redes. Y efectivamente, la actriz no tardó en reaccionar. Subió una foto en blanco y negro acompañada de la frase: "El cierre no siempre se anuncia, a veces simplemente sucede". El mensaje acumuló más de 500.000 de me gusta en pocas horas, y los comentarios no se hicieron esperar. Demet, eres luz, deja atrás lo que no te suma, escribió una fan. Otro usuario comentó: cuando las palabras son pocas, las miradas dicen todo, y tú ya lo dijiste todo hace tiempo. Los expertos en redes coinciden en que ambos saben perfectamente cómo mantener la atención del público. Tanto Can como Demet entienden el poder del silencio y la insinuación, explicó una analista digital. Sus publicaciones no son casuales, están perfectamente medidas para generar conversación sin tener que decirlo todo. En paralelo, se ha filtrado que Demet está preparando un nuevo proyecto con una productora internacional, lo cual marcaría un gran paso en su carrera. Se rumorea que podría participar en una coproducción turco-española que se grabará en 2026. Aunque aún no hay confirmación oficial, la actriz se mostró entusiasmada al hablar del futuro. Me siento en una etapa de crecimiento. Cada experiencia, buena o mala, me ha enseñado a conocerme mejor. Ahora solo quiero enfocarme en mi arte y en las personas que me aportan paz. Por su parte, Can continúa trabajando en sus proyectos europeos y ha sido visto recientemente en Roma junto a un nuevo elenco. Algunos medios aseguran que tiene una relación sentimental con una actriz italiana, pero él ha preferido mantener la discreción. Cuando llegue el momento, se sabrá, dijo en una entrevista breve. Los fans, sin embargo, siguen esperando un reencuentro entre ambos, aunque sea profesional. Muchos imaginan un proyecto que los reúna nuevamente en la pantalla, como un cierre simbólico a aquella historia que comenzó con risas y terminó con frases llenas de significado. Y así, entre publicaciones misteriosas, miradas al pasado y un futuro prometedor, Demet y Can siguen siendo protagonistas de una historia que, aunque terminó hace tiempo, continúa viva en la mente y el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarme qué opinas sobre esta nueva indirecta de Demet hacia Can. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.